tenemos ya costumbre de ver esto, ¿verdad? Esto que son los gráficos y una base de datos, que es la que generalmente pues están ya acostumbrados, tienen costumbre de ver. Ok, ahora, ¿qué hacemos de aquí a acá? ¿Y qué sigue después? Bien, desde luego, antes que nada, bien claro, hay que enfocar ese estudio. Hay que entender esta base de datos, hay que definir el objetivo o los objetivos del estudio y interpretar, leer esto. O sea, ¿qué es esto? ¿Cómo está estructurada? ¿Qué son las columnas? ¿Qué son los renglones? Muy importante. Ahora, como segundo paso, se requiere explorar esta base de datos. O sea, esta sería la estadística descriptiva, donde se crean gráficos y se interpretan, ¿verdad? Y de ahí vamos a tener las primeras respuestas. Por ejemplo, aquí estamos viendo alguna de las variables que tienen mayor frecuencia. Aquí vemos alguna diferencia, ¿verdad? Aquí vemos alguna relación entre dos variables. ¿Okay? A partir de esto, lo que sigue en el tercer paso ya es elaborar un análisis de datos. Ahora sí, esto no es tanto analizar, es explorar. ¿Okay? El análisis se refiere a las pruebas o contrastes de hipótesis. De ahí llegamos a conclusiones de los datos. Y después no nos quedamos ahí, ¿verdad? O sea, no se vale. Lo que sigue es comunicar esos resultados. Eso que obtuvimos aquí hay que comunicar de manera eficaz. En otra presentación les voy a mostrar pues cómo se comunican los resultados de todos estos pasos. Vamos a comenzar entonces por el explorar, ¿verdad? Entonces este es el nivel descriptivo, que es el explorar, y por el otro lado este es el nivel diferencial, que son las pruebas de hipótesis. ¿Okay? Bien. Primera etapa del análisis. Antes que nada hay que tener claro cuál es el problema que se quiere resolver, ¿verdad? Definir el objetivo claramente, el objetivo del estudio, para después hacer una estrategia de muestreo o un diseño experimental acorde con ese objetivo. Una vez que tenemos ya esa cantidad, los datos que se hayan recolectado, hay que igualar los formatos y eliminar lo que le llamamos los datos atípicos, ¿verdad? Información errónea que se haya capturado mal. Todo esto se tiene que hacer antes de comenzar cualquier cosa. ¿Okay? Si en el análisis se identifica otra vez información errónea, hay que regresarse a este paso. Entonces, definimos uno de los objetivos y nos lanzamos a hacer primero esta exploración. La descripción de variables una a una. Aquí lo que nos interesa es ver la forma de la distribución, si tiene una leptocúrtica, mesocúrtica, si tiene una distribución tipo normal o no. Y por otro lado, la exploración de variables, como aquí, ¿verdad? Podemos observar alguna diferencia con este boxplot. Después ya se hace el análisis, pues digamos propiamente, ¿verdad? La comparación de grupos, la relación entre variables, y ya los modelos predictivos y lo que se puede hacer con proporciones. Y por último, ¿verdad? Sería ya la conclusión, la interpretación y el informe de los resultados de una manera eficaz. Los pasos para la exploración de datos serían los siguientes. El primero sería, ¿qué quiero visualizar? Enseguida, y muy importante, es identificar el tipo de variable que tengo en mis datos. O sea, si es cualitativa, si es cuantitativa, si es ordinal, si es de razón. ¿Okay? Por ahí tenemos que fijarnos bien. Una vez que ya sé qué variable tengo y qué quiero visualizar, pues obviamente tengo que pensar qué gráfico me explica mejor a lo que quiero visualizar. ¿Y cómo lo voy a hacer? Pues a través de softwares como el Blue Sky, el SPSS, el Recommander. Ustedes deciden cómo. ¿Cuál sería la metodología de la exploración o descripción? Eso lo vamos a hacer de acuerdo con el tipo de variable. Si son variables cuantitativas, existen resúmenes y gráficos adecuados para ello. Si son variables cualitativas, lo mismo. Hay que ver cuáles son los resúmenes numéricos y los gráficos que más se adecuan a este tipo de variables. Ahora, si quiero ver relación entre medidas o entre variables, requiero otro tipo de instrumento, ¿verdad? Otro tipo de herramienta. Y por último, la comparación de medias o medidas. Aquí también es otro tipo de instrumentos o herramientas con las que voy a hacer esta comparación de medidas. Comencemos con las variables de tipo cuantitativas. ¿Cuál es el objetivo de la exploración en este tipo de variables? Primero, pues obviamente observar la distribución de esa variable y la dispersión y detectar valores atípicos. Aquí vemos el ejemplo, ¿verdad?, de resumen numérico, donde se obtiene la media, la mediana, los cuartiles, todo lo que ustedes conocen. La otra herramienta sería pues, los gráficos, como el histograma, con el que vemos la forma de la distribución.
o el box plot. Aquí podremos ver los valores atípicos y también si hay algunas diferencias entre medidas. Y el Qplot, el Qplot, ese es lo que sirve para ver si hay o no normalidad, ¿verdad? Eso es lo que se quiere ver cuando tenemos variables cuantitativas. También se puede hacer una gráfica, un scatterplot, para ver si hay relación entre variables. Seguimos entonces con las variables de tipo, las variables cualitativas. Pues se puede hacer una tabla de frecuencias cuando se cuenta solo con una variable, se hace una tabla de frecuencias. También se puede hacer una tabla de contingencia cuando se tienen dos o más variables. Los gráficos que se pueden hacer sería el diagrama de barras o el de sectores. ¿Y esto para qué sirve? Pues sirve para ver las proporciones, por ejemplo, en este caso, ¿verdad? Las distribuciones de variables. Aquí se puede identificar este grupo que tiene mayor frecuencia y se puede ver también aquí, ¿verdad? El conteo de mayor frecuencia. Y bueno, como decía, observar estas distribuciones. Por ejemplo, este es un grupo y este es otro grupo. Aquí se ve una disminución, aquí no tanto, ¿ven? Es como realmente para eso sirve estas herramientas. Ahora veremos el diagrama de dispersión, que es el que sirve para ver la relación entre medidas. Para la reducción de variables podemos ver los siguientes objetivos. Uno de ellos, desde luego, es ver si hay asociación de esas variables lineal, ¿verdad? Si es lineal o si no es lineal, aquí por medio de los diagramas de dispersión. Pero podemos utilizar esto que se llama matrix plot por cada factor, y aquí está la variable pues, de respuesta y los factores, ¿verdad? Cada uno de estos factores, acá y acá en los renglones. Entonces aquí en la diagonal estamos observando los histogramas, ¿verdad? De cada factor. Y en la parte superior, vamos a observar de la diagonal, vamos a observar los coeficientes de correlación. Y aquí abajo, los diagramas de dispersión. Pues con esta herramienta, fíjense que de un vistazo podemos entender casi todo de las variables por cada factor, ¿verdad? En el rubro de comparación de medias o de los grupos, podemos tener los factores, ¿verdad? Estudiados, y queremos saber cuál de ellos influye en la variable de interés, en la característica de respuesta. Por medio de esto, ¿verdad? Aquí estamos viendo los histogramas de densidad y estamos observando algunos que están pues casi traslapados. Y por el otro lado, con el box plot, podemos ver si hay alguna diferencia, ¿verdad? Y en los, como este diagrama de errores, aquí con el intervalo de confianza, ¿verdad? Aquí vemos si se traslapa o no se traslapa, y eso ya está ayudándonos para saber si hay alguna diferencia. Por ejemplo, este de aquí no se traslapa casi con este de aquí, pero con este sí. Ahora veremos las pruebas de hipótesis en el nivel inferencial. Este ya es propiamente el análisis estadístico, ya el que nos sirve para hacer inferencias, ¿sí? Ahora, ¿cuáles son los pasos para hacer una prueba de hipótesis? Primero hay que evaluar los datos para ver si se cumplen los opuestos o las oposiciones, formular la hipótesis y seleccionar el nivel de significancia y el estadístico de prueba que se va a utilizar. Este es el chiste, ¿verdad? Seleccionar el estadístico de prueba. Después, obviamente, ya que tenemos el estadístico de prueba, se determina la distribución de él mismo. Después se formula la región de decisión o de rechazo, se calcula con los datos el estadístico de prueba, con la fórmula de acá, y se formula ya la adición estadística. ¿Cuál es ella? Rechazar la hipótesis nula que se planteó aquí o no rechazar la hipótesis nula que se planteó aquí. Entonces, cuando no rechazamos, se concluye que tal vez la hipótesis nula puede ser verdadera. O acá que la hipótesis alternativa sería la verdadera, rechazar la hipótesis. Todo esto, desde luego, con un grado de probabilidad que se eligió aquí en el nivel de significancia. Como les dije anteriormente, el chiste está en elegir el estadístico de prueba. Ok, aquí les dejo un árbol de decisión recopilado de Juárez y tal, donde empezamos con qué tipo de problema tenemos. Queremos ver asociación entre variables o comparar grupos, ¿verdad? Desde aquí empezamos. Y de aquí ya se decanta, habrá un montón de si tenemos variables cualitativas o cuantitativas, etcétera, y las pruebas adecuadas para cada, aquí están las pruebas, ya sea paramétricas o no paramétricas, adecuadas para cada tipo de datos y desde luego, desde el principio, del problema que queremos solucionar. Aquí entonces les dejo este árbol que espero que les sea muy útil. ¿Qué pasa si los datos no siguen una distribución normal? Las pruebas no paramétricas más comunes, como son la binomial, la G cuadrada o Chi cuadrada, la de Wilcoxon, la de Mann-Whitney, de Kruskal-Wallis, de Friedman y la de correlación de Sperman. Como ven, aquí están las condiciones de uso si se trata de un problema de diferencias o de correlación, el nivel de datos, ¿verdad? Si tenemos variables ordinales o nominales, y el tipo de diseño, si hay relación o no hay relación. Por último,